Bueno, vamos a hablar un poco de claves sustitutas, también a veces nombradas como claves artificiales o claves subrogadas. Este último nombre es una traducción del inglés que es surrogate key. Una clave sustituta es un identificador único para cada registro de una tabla cuyo valor no surge de los datos que se buscan modelar, sino que es independiente de ellos y generado por el sistema. Por ende, es una columna extra que vamos a agregar a la tabla. Se diferencia entonces de las claves naturales porque estas últimas son claves que tienen un significado contextual de lo que se busca representar. Por ejemplo, el número de padrón de un alumno, el código de una materia o el número de legajo de un empleado son claves naturales. Cualquier valor generado por sistema que no permita duplicados en distintas filas calificaría de clave sustituta, pero lo más común es que una clave sustituta caiga dentro de dos categorías. O bien es un número secuencial y el valor de la columna irá aumentando con cada creación, o bien es un número generado de forma aleatoria. Comenzaremos analizando las claves sustitutas en general y al final del video analizaremos más en detalle las particularidades de cada una de estas dos categorías. Veamos un ejemplo muy sencillo para comenzar. Asumamos que tenemos una tabla de alumnos con el padrón como clave primaria y el nombre como un atributo extra. Sería un error considerar que el padrón es una clave sustituta. Podría parecer que es una, ya que es un número secuencial y quizás incluso el mismo sistema lo genere, pero la realidad es que no es una clave natural, ya que el padrón tiene un significado contextual más allá del sistema. De hecho, es común que un alumno conozca su número de padrón. El padrón entonces es una clave natural y este esquema entonces está modelado de la forma tradicional del modelo relacional propuesta por CODE. Veremos como ejemplo tres instancias de la tabla. Si queremos entonces que esta tabla tenga una clave sustituta, deberemos agregar una nueva columna que para hacer las cosas simples llamaremos ID y que pasará a ser la nueva clave primaria de la tabla. Elegimos que dicha clave sea secuencial y le cargamos valores comenzando en 1 y aumentando de a 1. Aclaremos que esta nomenclatura que usamos es una convención arbitraria y puede modificarse según el gusto del diseñador, aunque en general se incluye el subtexto ID en el nombre de las columnas para saber que se trata de un identificador. A lo largo del video usaremos como convención que cada columna que sea clave primaria sustituta se la llamará ID a secas y cada columna que haga referencia a una clave primaria sustituta de otra tabla se la llamará ID más un guión bajo y el nombre de la tabla referenciada en singular. Es importante notar que si bien esta nueva columna ID será la clave primaria de la tabla, es muy recomendable no perder las restricciones sobre la clave natural, es decir, el padrón en este caso. Tenemos entonces tres recomendaciones a seguir. Por un lado, se debe igualmente definir el padrón como clave candidata para que no haya valores duplicados. Esto lo podemos hacer con un constraint de tipo unique. También se debe agregar la restricción de que no se permitan valores nulos en el padrón, con el constraint not null para impedir que se carguen alumnos sin padrón. Y finalmente puede ser conveniente definir un índice por el padrón para facilitar búsquedas en la tabla. En general, al definir la restricción de no tener duplicados en el paso 1 ya se generó un índice, pero puede llegar a haber un caso particular en que necesite una parametrización en especial, entonces habrá que modificarlo. Pasemos a un segundo ejemplo con algunas tablas más y haremos un pasaje completo a uso de claves sustitutas. Tenemos la misma tabla de alumnos del ejemplo anterior, aunque esta vez con un único alumno, y la de departamentos que es similar en su estructura. Por ende, no presenta mucha dificultad, se les agrega una columna llamada ID con el valor 1 para cada registro. Estamos asumiendo que se utilizan distintas secuencias para los IDs de cada tabla, aunque podría tranquilamente utilizarse una única secuencia global. En general, hoy en día, los sistemas de gestión de base de datos tienen un buen manejo de secuencias, con lo que pueden utilizarse distintas para cada tabla, sin grandes inconvenientes. La tabla de materias, en el esquema tradicional, tiene una clave primaria compuesta por el atributo código, que referencia al código de departamento de la materia, y el número que distingue entre sí materias de un mismo departamento. Si utilizamos claves sustitutas, la tabla de materias pasará también a tener una clave primaria de una única columna, que llamaremos ID. Además, se debe cambiar la referencia al departamento para utilizar la clave primaria de la tabla, que es su propio ID. Por ende, para indicar que ambas materias pertenecen al departamento de computación, en vez de usar su código 75, utilizamos el ID de dicho departamento, que es 1. Es importante en este pasaje conservar la restricción de unique sobre el par de atributos ID departamento y número de materia para que no se permitan dos materias distintas que sean de un mismo departamento y tengan un mismo número. Finalmente, analizaremos el pasaje de la tabla de notas finales. Esta es una tabla de referencias cruzadas que vincula a cada alumno con la o las materias en las que tiene nota final. Con claves sustitutas se deja de usar el padrón para referenciar un alumno y se deja de referenciar a la materia con el código y número. En ambos casos se utiliza el ID de la tabla correspondiente, teniendo entonces un ID de alumno y un ID de materia.
Por ejemplo, la nota que era de la materia de código 75 y número 15, base de datos, ahora se referencia con el ID 2. Al ser una tabla de referencia cruzadas que representa un vínculo, no es necesario agregar una nueva clave sustituta propia, ya que se identifica en base a otras claves sustitutas, el ID del alumno y el ID de la materia. Igualmente podría agregarse una columna que identificara cada nota, conservando igualmente que no se repitan distintas filas el valor de ID del alumno y del ID de la materia. Vimos entonces qué son las claves sustitutas, pero nos quedó fuera lo más importante, que es preguntarnos por qué querríamos utilizarlas. La decisión de usarlas o no es una decisión de diseño de la base de datos y por ende tenemos que analizar para nuestra base de datos particular qué pesa más, si las ventajas o las desventajas de su uso. Pasemos entonces a nombrarlas. Las desventajas son más fáciles de ver y comenzaremos por ellas. Por un lado, podemos tener un mayor uso de espacio, ya que las tablas en general tendrán una columna más y probablemente un nuevo índice. Esto podría también afectar la performance de consultas, tanto porque entran menos registros en bloque de disco y porque ciertas consultas deben comenzar a utilizar más joins. Un ejemplo de esto último es que si un alumno quiere buscar sus notas y conoce su padrón, con el esquema de claves naturales alcanza con consultar la tabla de notas. En cambio, con el esquema de claves sustitutas se precisa hacer un join con la tabla de alumnos, ya que el vínculo es por ID y no por padrón. También en un esquema de claves sustitutas tendremos más restricciones o constraints a validar, afectando entonces la performance de actualizaciones en las tablas. Una última desventaja a nombrar es la pérdida de significado de las claves foráneas, con lo que a veces al estar analizando los datos de una tabla se precisa luego consultar otras para comprenderlos. Volviendo al ejemplo anterior, si estamos analizando los datos de la tabla de notas, no nos dirán mucho los valores de las columnas de ID si no accedemos también a las tablas referenciadas para poder comprenderlo. Por esto último es que muchos prefieren no utilizar claves sustitutas en tablas de búsqueda o lookup tables de pocas filas y en las que es posible que el usuario final conozca el significado de los. Vayamos entonces a analizar las ventajas. La gran ventaja de utilizar claves sustitutas es la inmutabilidad ante cambios en los datos. Volvamos al ejemplo de las notas de alumno y veamos qué ocurriría en el caso de que la facultad decidiera cambiar el formato del padrón, por ejemplo, convirtiéndolo en alfanumérico y agregando 2 letras previos al número. Si utilizamos claves naturales, el cambio afectaría no solo la tabla alumnos, sino también a todas las referencias que haya de dicha tabla, por ejemplo en este caso a la tabla de notas. Entonces no solamente tendríamos un cambio de formato en las dos tablas, sino también del valor para cada una de las filas de ellas. Las tablas afectadas pueden ser bastante más de 2, de hecho en este ejemplo sencillo, si se cambiara el formato del código del departamento, serían 3 las tablas afectadas. En cambio, utilizando claves sustitutas, el cambio del formato del padrón únicamente se daría en la tabla de alumnos, ya que el ID se utiliza como referencia de cada fila y este no tiene por qué modificarse. Esto también refuerza lo que dijimos antes de que el padrón no es una clave sustituta, sino una clave natural, ya que al utilizarse por fuera del sistema se presta a estos potenciales cambios. Esta ventaja no solo aplica a cambios de formato. Si se cambiara el valor de una clave natural de una fila, al usar claves sustitutas como claves primarias, solamente se debería actualizar esa fila. En cambio, en el esquema tradicional, al modificar la clave natural, se está modificando la clave primaria de la tabla, y esto puede implicar cambios o validaciones en otras tablas que estuvieran referenciando a la fila modificada. Por ejemplo, si se utilizó Cascade en la tabla de notas, modificar el padrón de un alumno modificará también el valor del padrón en todos los registros de las notas que tenga. Volviendo a las ventajas, analizamos ya la inmutabilidad, veamos otra ventaja que pueden tener las claves sustitutas, que es en la performance de la base de datos. Esto parece contradictorio, ya que antes dijimos que podían tener peor performance. Lo que ocurre es que esto depende de cada caso particular. Si tuviéramos muchas claves foráneas compuestas de muchos atributos o de tipos de datos que ocupen mucho, usar claves sustitutas de un tipo de dato pequeño como un entero puede implicar un ahorro de espacio que compense al agregado de una columna ID en cada tabla. También los índices por el campo ID pueden ser más eficientes que los que usan otro tipo de dato o que usan varias columnas a la vez, y esto puede ayudar a que a veces sea inclusive mejor la performance utilizando claves sustitutas. Como otras ventajas extra, muchos frameworks actuales de mapeo de base de datos a objetos ampliamente utilizados en el desarrollo de aplicaciones son más fáciles de configurar cuando una tabla se identifica con una única columna de tipo numérico. A veces incluso llegando a no requerir configuración si el nombre de la tabla y la columna sigue una convención predefinida. Comúnmente los frameworks dicen que esto se configura automágicamente. Aún sin utilizar un framework que aproveche las claves sustitutas, existe también la ventaja de que la programación será más consistente al ser todas las claves primarias y foráneas de un mismo tipo de dato.
Bueno, si tomamos la decisión de usar claves sustitutas, quedaría entonces una nueva decisión que tomar y es qué tipo de claves sustitutas utilizar. Si vamos a usar claves secuenciales como en el ejemplo anterior o claves aleatorias. Comenzaremos a analizar en detalle el primero de estos tipos, las claves secuenciales. En general, el manejo de las claves secuenciales corre por cuenta del sistema gestor de la base de datos que estamos utilizando, por lo que es recomendable revisar el manual del mismo para ver qué tipo de datos recomienda. En PostgreSQL tenemos los tipos de datos serial y big serial que se corresponden con enteros de 4 y 8 bytes respectivamente. Al utilizar estos tipos de datos implícitamente se definen varias cosas. Por un lado, la columna no va a permitir nulos, por otro lado se va a generar una nueva secuencia en la base de datos y finalmente el valor por defecto de esta columna va a surgir de llamar a la función nextVal de dicha secuencia creada. La función nextVal lo que hace es devolver el siguiente valor disponible de la secuencia y avanzarla. Todo esto es automático y manejado por PostgreSQL, como veremos en un pequeño ejemplo a continuación. Otras bases de datos tienen modos similares de manejar secuencias numéricas, por ejemplo SQL Server tiene el tipo Identity y MySQL tiene la opción AutoIncrement. Ahora bien, una vez insertada una fila en la tabla y se le genera el ID automáticamente, yo igualmente puedo querer conocer qué valor tomó la clave sustituta, por ejemplo, para poder utilizar una clave foránea de una fila de otra tabla. La pregunta es ¿cómo hacerlo? Lo que estaría mal es intentar hacer algo del estilo de buscar el máximo valor de la columna ID en la tabla con un select o de intentar calcularlo en base al mayor valor que existía antes de la inserción sumándole 1. Esto puede llegar a traer graves problemas si hay varias transacciones al mismo tiempo trabajando en la base de datos que pudieran alterar la secuencia. En el mejor de los casos, el sistema gestor de base de datos tiene algún modo de devolver el ID. Por ejemplo, PostgreSQL, como veremos prontamente, soporta la cláusula returning en la sentencia insert que puede ser utilizada para este fin. En caso de que el sistema gestor de la base de datos no tuviera implementado returning o una función similar, como la función lastInsertID de MySQL, lo que podemos hacer es un select a la tabla buscando por el valor de la clave natural de la misma, que conocemos y debería estar en una única fila. Bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a crear la tabla alumnos que vimos antes. Va a tener una columna ID de tipo serial y luego un padrón y un nombre de tipo entero y carácter. Y las dos restricciones que ya hablamos, por un lado la clave primaria va a ser nuestra clave sustituta, el ID, y por otro lado una restricción de Unix sobre el padrón, que es la clave natural y por ende no debe repetirse. Lo ejecutamos, me dice que se creó correctamente la tabla y vamos a probar una inserción rápida. Como vemos, no deberíamos ingresar el valor del ID, pero sí el del padrón. Vamos a ponerle 10.000 y el nombre no vamos a ser muy originales. Ejecutamos la inserción, nos dice que se ejecutó correcta y vamos a revisar con un select sencillo qué valor le puso. Efectivamente, como podemos ver, la clave ID le puso el valor. Vamos a probar ahora una inserción con la opción returning para ver cómo nos devuelve el ID de cada registro creado. Nuevamente, padrón y nombre son los únicos dos datos que vamos a agregar. Vamos a hacerlo de varios alumnos a la vez. Por ejemplo, uno 20.000 y otro 30.000. Y lo que le agregamos al final del insert into, returning y la lista de columnas que queremos que nos devuelva. Queremos que nos devuelva el ID y también hagamos que nos devuelva el padrón para saber a qué padrón le corresponde cada ID. Cuando lo ejecutamos, vemos que para el padrón 20.000 insertado devolvió el ID 2 y para el 30.000 devolvió el 3. O sea, un programa podría analizar la respuesta del insert into para saber qué ID se le generó a cada fila que se creó con este insert. Veamos ahora las desventajas de utilizar claves sustitutas secuenciales. El primero de los problemas que se pueden dar es en migraciones entre distintas bases de datos. Supongamos que se trabaja en un ambiente de pruebas con datos de tabla con muchas referencias, por ejemplo si se están haciendo pruebas con nuevas estructuras de un producto a ofrecer o cosas similares. Cuando concluyan las pruebas se puede querer migrar dichos datos al ambiente productivo, pero se puede encontrar el problema de que algunos IDs de registros del ambiente de pruebas ya existen en el ambiente productivo, con lo cual la migración no va a poder hacerse como una simple inserción de todas las filas de la estructura, sino que se van a tener que regenerar los IDs de cada una y actualizarse también en las claves foráneas de otras tablas.
con lo que el proceso requiere un esfuerzo bastante mayor. El mismo problema lo tenemos si queremos hacer un merge entre distintas tablas, donde puede llegar a haber conflicto de los valores de los IDs. Otros problemas que puede haber están relacionados con la seguridad. El tener acceso a los valores de las claves de una fila puede llegar a brindar información extra. Por ejemplo, si un sitio web asigna un ID de usuario secuencial a sus usuarios y lo muestra en la URL, entonces uno puede crear dos usuarios en distintos momentos y, comparando los IDs, estimar la cantidad de usuarios nuevos que tiene el sitio en un periodo de tiempo dado. De modo similar, también se puede estimar hace cuánto una persona es usuaria del sitio, cosa que quizás no sea un dato que el usuario quisiera que se sepa. Otro ejemplo de inconveniente de seguridad se da al poder crear fácilmente IDs de registros existentes. Como ejemplo de esto, YouTube permite subir videos sin listar, videos en los que solo se puede acceder si se conoce el link al mismo. Si el identificador de los videos fuera un número que aumenta secuencialmente, sería muy sencillo hacer un programa que fuera accediendo a todos los videos dentro de un rango numérico, estén listados o no. Para solucionar ambos problemas vistos antes, se puede utilizar la alternativa de claves aleatorias, que en realidad son pseudo aleatorias porque son generadas por una computadora, en el cual no se utiliza una secuencia, sino que cada clave se genera al azar al momento de la del alta. Esta clave puede ser generada por el sistema gestor de base de datos o también por la aplicación que va a insertar el registro. Si bien existe el riesgo de elegir un valor que ya exista en la tabla, es decir, que haya una colisión, se busca utilizar un rango lo suficientemente grande para que la probabilidad de esto sea despreciable y no se precise un proceso de contingencias mayor al que ya debería existir en base a que por algún otro error inesperado cancelará la transacción que se quiere efectuar. El tipo de datos más comúnmente utilizado para claves sustitutas aleatorias es el UUID, que significa en inglés Universally Unique Identifier, y es un número de 128 bits, lo que hace que sea extremadamente difícil una colisión. Existen distintas versiones de UUID con distinta entropía que escapan al alcance de este video, pero es fácil encontrar información sobre ellas en la web. Nuevamente, la definición del tipo de datos de un atributo identificador y la generación de los valores del mismo depende del sistema gestor de base de datos que se esté utilizando. Por ejemplo, PostgreSQL tiene el tipo UUID, pero SQL Server tiene un tipo Unique Identifier. Algunos sistemas gestores de base de datos tienen funciones que permiten generar automáticamente un valor del tipo UUID, por ejemplo SQL Server tiene la función NewID. Al momento de hacer este video, PostgreSQL no tiene nativamente una, sino que precisa la instalación de un módulo extra. Sin embargo, generalmente es mejor que al utilizar UUIDs, el programa que va a hacer la inserción sea el encargado de definir el valor, ahorrándole trabajo al sistema gestor de base de datos y también ahorrándose el paso de tener que consultar el ID generado porque en este caso ya lo tendría el aplicativo. Vamos entonces a hacer el mismo ejemplo sencillo de antes, pero utilizando el tipo de datos UID. Lo único que estamos cambiando entonces es el tipo de datos de la columna ID de la tabla. Lo ejecutamos. Y ahora cuando querramos insertar el dato, sí hay que especificar el valor para la columna ID, ya sea llamando una función del sistema gestor de la base de datos o, como vamos a hacer nosotros, generando uno desde un programa y utilizándolo. Para generar este UID vamos a hacer un pequeño script de Python simplemente para ejemplificar la operatoria y ver que es relativamente sencilla. Estamos entonces en un shell de Python, vamos a hacer un script bastante sencillo. Lo único que necesitamos hacer es importar el módulo UUID e invocar a una función que es UUID4, que es una de las versiones de UUID y que no recibe ningún parámetro. Ya en la variable MyID se me generó un UUID al azar. Puedo verlo haciendo simplemente un print. Lo que vemos es que se representa en texto utilizando hexadecimal, es decir que cada carácter tiene 16 posibles valores y por ende representa 4 bits. Entonces tenemos 32 caracteres para representar los 128 bits que se muestran agrupados en 8, 4, 4 y 12 caracteres respectivamente. Lo único que resta hacer es entonces copiar este valor para utilizarlo desde el pgadmin, pero en realidad el programa lo podría utilizar para generar el insert inmediatamente. Vamos a hacer el insert en la tabla de alumnos. Esta vez sí tenemos que ponerle valor a la columna ID. Y lo que le vamos a poner es justamente lo que fue generado por nuestro script, luego un padrón cualquiera y un nombre cualquiera. Ejecutamos la consulta y si vemos la tabla podemos ver que los datos se ingresaron correctamente.
Analicemos entonces las ventajas y desventajas del uso de claves aleatorias y en particular de UUIDs. Por un lado, en migraciones o merge no vamos a tener problema con utilizar los mismos valores de ID, ya que la chance de colisión seguirá siendo muy baja. Por el lado de los inconvenientes de seguridad, la información dada por un UUID depende de la versión del mismo. En algunas versiones no se incluye un timestamp en la generación y por ende no provee ninguna información extra. También podemos nombrar como ventaja que el hecho de poder generar las claves en la capa de negocios del aplicativo en vez que en la capa de datos permite generar una estructura completa de datos antes de registrar en la base de datos, en vez de tener que ir insertando registros y consultar los ID generados para luego utilizarlos como referencia. Esto hace más sencilla la programación para estos casos. Para finalizar el video podemos nombrar como desventajas del uso de claves aleatorias que al utilizar un tipo de dato más grande que un entero, que es lo más comúnmente utilizado en claves secuenciales, el espacio ocupado será mayor y por ende la performance de índices sobre dichas columnas va a ser un poco peor por tener menos entradas por bloque.